Para entender la obra de Alejandro hay que remontarse muy poquito, muy brevemente en el tiempo. En el año 480 a.C., es decir, siglo y medio antes de la época de Alejandro, los persas habían invadido Grecia, habían atacado Atenas, habían destruido la ciudad de Atenas, la Acrópolis de Atenas, habían destruido otras ciudades como Eretria. Pongo esto porque aquí vemos los restos del templo arcaico de Apolo en Eretria, tal y como aparecieron las esculturas, rotas, destrozadas por los persas. Y aquí vemos la Acrópolis de Atenas. No les he puesto la foto bonita, el Partenón. ¿Qué les he puesto? Les he puesto el relleno que Pericles mandó hacer cuando inició su reconstrucción de la Acrópolis para que todo el mundo pudiera ver, y todavía podemos verlo, esta es una foto reciente, cuando damos la vuelta por la Acrópolis de Atenas, ¿qué vemos? Vemos esta serie de columnas, son columnas sin acabar, columnas destruidas, que quedaron esparcidas por la Acrópolis cuando en el año 480 el rey Jerjes destruyó la Acrópolis. Y que Pericles, cuando lleva a cabo la reconstrucción del Partenón, deja ahí como símbolo visible de la barbarie persa, para que todo el mundo recordara que la Acrópolis, el sagrado recinto de Atenea, había sido destruido por los persas. Este es el trasfondo que entiende o que nos permite entender esto. Los griegos eran conscientes de que su territorio había sido arrasado por los persas y les quedó desde entonces la idea de la revancha. Una revancha que no va a ser rápida, pero que está allí presente y que va a justificar en buena parte la política de Alejandro. Con el agravante de que el oro persa, en esta imagen vemos unas cuantas monedas cayendo, el oro persa, el reino persa era riquísimo, era inmenso, luego veremos un mapa. El oro persa había intervenido en la política griega. Los persas, aunque formalmente en paz con los griegos, habían inundado las ciudades griegas de su oro para atraerse voluntades, para, en último término, evitar que los conflictos internos de los griegos les salpicaran. Y muchos griegos se daban cuenta de que esta política persa era cada vez más perjudicial. Grecia estaba inundada de oro persa y muchos griegos consideraban que eso era intolerable. Este es otro de los trasfondos que justifican la empresa de Alejandro. En Alejandro confluyen dos de las genealogías más prestigiosas del mundo griego. Descender de Heracles, el héroe que viaja por el mundo, que recorre el mundo, acabando con todo tipo de malandrines, con todo tipo de figuras amenazantes, con la hidra de Lerna, con el león de Nemea, roba los bueyes de Gerión. Es decir, todo este bagaje está en la sangre de Alejandro. Y por otro lado, Aquiles. Casi prejuzga su destino la figura de Aquiles. Aquiles, como saben, pudo haber elegido una vida larga, pero insulsa, o una vida breve, pero cargada de gloria. Quizá Alejandro no elige morir joven, pero de hecho muere joven. Y para la posteridad, de alguna forma se cumple el destino de los eácidas. Morir jóvenes, pero en la flor de la vida, en el momento en el que los griegos llaman el acmé, el momento del florecimiento, el momento en el que uno está en lo más alto. Después solo puede venir decadencia. Alejandro muere antes de que empiece la decadencia. De alguna manera, los autores posteriores, por supuesto que resaltaron este paralelo con su antepasado mítico. Alejandro, que visita, que ha estado, que conoce, que se preocupa por conocer el mundo, al final rectifica. Cuando llega al Indo, dice, este tiene que ser el Nilo, porque tiene cocodrilos, porque seguramente pasa por zonas desconocidas, pero cuando investiga, conoce la realidad y la acepta. Y se da cuenta, y quizá eso tenga que ver con su retirada, se da cuenta de que la imagen que tenía del mundo, que es la imagen que le había dado Aristóteles, evidentemente era muy distinta de la realidad. Aristóteles partía de un conocimiento teórico, Aristóteles jamás había estado en la India, de un conocimiento teórico, y él, que es viajero, que está en el terreno, es la aplicación de los conocimientos prácticos a la teoría,
Alejandro se da cuenta y a partir de ahí la geografía helenística que surge después de él va a dar unos pasos extraordinarios, tan extraordinarios que la imagen del mundo que existe en Europa hasta 1492, 12 de octubre de 1492, el día del descubrimiento de América, la imagen del mundo que tiene Europa hasta ese día es la imagen que desarrolló Eratóstenes y que desarrolló Posidonio, que son geógrafos y filósofos griegos del siglo II y del siglo I a.C. Es decir, hay que esperar 1500 años para que Colón desmonte. Él no sabe, al principio ya sabemos, ¿no?, que Colón piensa que ha llegado a Zipango, pero al final se dan cuenta de que es otro continente, ¿no? Hace falta 1500 años para desmontar esta imagen del mundo que propicia a Alejandro. No es que Alejandro sea geógrafo como tal, pero propicia un conocimiento real, empírico, que va a convertir a la geografía griega en una ciencia muy, muy exacta, bastante exacta. ¿Fue real el viaje de Marco Polo o es una fantasía, algo fantástico inventado por él y dictado como el de Mandeville? Hay gente que lo ha mantenido y hay algunas tesis que dicen esto. Sin embargo, quien haya recorrido, yo no he recorrido todo el itinerario de Marco Polo, pero sí una buena parte, quien lo haya recorrido puede decir que es veraz. Es un relato asombrosamente veraz en el siglo XIII, que todavía hoy en día se conserva. Y probablemente es así porque la dureza del terreno que tiene que atravesar Marco Polo es de tal entidad que obliga a unos itinerarios muy fijos, de oasis en oasis o de ciudad en ciudad. Muchas de ellas han desaparecido, pero otras perduran. Y por lo tanto es un itinerario absolutamente verosímil. Y las cosas que cuenta, ya sea de los terrenos de la naturaleza o ya sea de las ciudades, son aún perfectamente visibles en lo que es la realidad del paisaje. Es una ruta, por lo tanto, veraz, verosímil, por lugares que entonces eran desconocidos, pero que ahora son bien conocidos. Y el relato está lleno de veracidad, aunque Marco Polo, como hombre de su época, lo llena de anécdotas. Marco Polo es bastante chismoso, se divierte en contar cuentos de unos y de otros, los salpica de fantasías también y de mitos propios de entonces. Tiene algunos errores, que es lógico que los tenga, y sobre todo tiene muchas referencias clásicas, es decir, que era un hombre instruido, algunas omisiones, y está lleno, como digo, de opiniones personales. Vamos a fijarnos ahora en el itinerario propiamente dicho, después de este preámbulo largo, de Venecia de Marco Polo. El itinerario del gran viaje, representado en una de esas copias miniadas maravillosamente, la salida de Venecia hacia el oriente. Marco Polo va a recorrer, repito, el mapa, toda esa serie de canatos característicos hasta entrar en la base y en el imperio, hasta pasar por las grandes montañas del Pamir, pasar por los desiertos de Taklamakan, llegar por el desierto de Gobi prácticamente hasta Pekín y después entrar hacia el suroeste, hacia Birmania y hacia el Tíbet y después hacia el este, hacia la zona costera. Pero el gran desierto que tuvo que atravesar Marco Polo fue el desierto de Taklamakan y el desierto de Gobi. Es el desierto sobre todo de Taklamakan, aunque en algunos libros se anota que es el desierto de Gobi. Marco Polo apenas pasó por Gobi, es sobre todo el desierto de Taklamakan al que hace referencia. Y vuelvo a leer algún párrafo suyo por lo evocador que es, sobre todo de las fantasías y de los mitos que aterrorizaban en los grandes espectáculos de la naturaleza a los hombres de su época. En aquel desierto, escribe Marco Polo, reside gran cantidad de espíritus que llevan al ánimo de los viajeros grandes y sorprendentes ilusiones con el fin de hacerlos morir. Puede que los espíritus malignos le hablen a través de los aires, le llamen por su nombre, obligándole a seguir sus voces hasta que pierde la ruta. Otras veces se escucha resonar en el aire el sonido de gran número de instrumentos musicales, sobre todo tambores, así como el entrechocar de las armas. Y todo ello lleva a que el viajero despistado que pierda a la caravana y acabe muerto y poseído por esos espíritus. Pero no es el único lugar con estas características. Cuando está en el corredor de Gansú, caminando hacia el río Amarillo, vuelve a repetir Marco Polo: hay que atravesar aquí, durante 5 jornadas,
una región poblada por todas partes de muchísimos espíritus fantasmales, a los que día y noche se oye gemir a través de los aires. Así que el viajero estaba realmente aterrorizado. Los paisajes por los cuales pasa, no solamente el desierto arenoso, sino los desiertos de las montañas negras, de las montañas llameantes, que ahora, hacia el norte, tienen esa capital, la más alejada de toda Asia, del mar, que es Urumqi, esos desiertos le van conduciendo paulatinamente hacia el camino del oriente chino más próspero y más civilizado. La extracción social de los Cortés es una extracción modesta. En tiempo de los Reyes Católicos se puso de moda llamar a esta gente los medianos, que no eran ni muy pobres, pero tampoco muy ricos, estaban en una situación intermedia, más bien humilde que tal. Pero bueno, tampoco eran unos indigentes, no eran unos indigentes, no formaban parte de la élite, pero bueno, era una familia que se defendía económicamente y que fue capaz, a través de las relaciones familiares, fue capaz de enviar a Hernán Cortés, cuando era un joven, a que se formara a Salamanca y Valladolid. Por eso se ha dicho que él tuvo estudios universitarios, que estudió en Salamanca y Valladolid. Pero no estamos seguros. Estamos seguros que estuvo en esas ciudades, pero no sabemos seguro si realmente llegó a estar matriculado en alguna de las dos universidades y cursó estudios universitarios. Sí que sabemos que adquirió un cierto nivel de cultura, porque él manejaba muy bien la pluma, manejaba muy bien el castellano, con unos giros de persona culta, de persona que hablaba muy bien, contrariamente, por ejemplo, a Francisco Pizarro, ¿no?, que fue analfabeto toda su vida. Por el contrario, Hernán Cortés era un hombre con una calidad literaria notable. Sabía seguro bastante latín y sabía también seguro bastante de derecho. A partir de aquí, él con su flota va a las costas donde hoy está situada la ciudad de Veracruz, que es su primera fundación. En el año 1519 funda la Villa Rica de la Veracruz como una cabeza de puente para llegar hasta el imperio mexica o el imperio azteca. Luego veremos un poco cómo debemos llamarlo, y desde ahí emprender una marcha que no sabía si iba a terminar en conquista, en alianza, no se sabía bien, pero desde luego él tenía intención de que Veracruz fuera el principio de un camino que le llevara hasta la capital del Imperio Mexicano. Eso es lo que él quería. Y allí además obtiene un primer testimonio, ¿no?, de su legitimación como conquistador de México. Ya tiene una ciudad fundada y desde esta ciudad inicia su marcha. Aquí, con la fundación de Veracruz, ya se produce una ruptura completa con Diego Velázquez. Él ya rompe con Diego Velázquez, se convierte en una persona independiente, realiza una secesión completa de las órdenes de Velázquez, y a partir de aquí, pues oficialmente se puede considerar que durante 4 años fue tenido como un traidor, como un hombre que había hecho traición a su responsable directo, a su jefe directo, que era Diego Velázquez. Y esa traición, pues Diego Velázquez se la reprocharía toda la vida, y no solo él, sino muchos otros. Hasta 1522, en que el emperador Carlos V dio por bueno lo que hasta ahora había hecho Cortés, conmutando, por lo tanto, todo lo que había hecho ilegalmente. La situación jurídica de Hernán Cortés fue la situación de un traidor al gobernador de Cuba. Las noticias de Cortés habían llegado previamente, y sobre todo había habido un elemento entre estas noticias que había sacudido, ¿no?, la mentalidad de los mexicas, que era el parecido de Hernán Cortés con un personaje cuya venida providencial se había vaticinado, que era el retorno del gran dios civilizador, el retorno de Quetzalcóatl. Este retorno de Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada,
serpiente con plumas de quetzal, pues significaba el nacimiento de una nueva era para los mexicas, y la llegada de Cortés se interpretó como el retorno del dios Quetzalcóatl, y por lo tanto tuvieron inmediatamente con Cortés un miramiento para no atacarle demasiado. Eso fue aprovechado muy bien con Cortés, que entra, ¿no?, arrogantemente por la calzada de Iztapalapa hacia el centro de aquella ciudad medio anfibia que era Tenochtitlan, y que entonces pues tenía pues más de 100.000 habitantes. Era una ciudad en aquel momento tan grande como la ciudad más grande de España, como Sevilla, una ciudad enorme y que llamó enormemente la atención, ¿no?, a todo el mundo se deslumbró por aquella Venecia azteca, ¿no? Pues al llegar allí, Moctezuma lo recibe como si pudiera ser el equivalente a un dios, y eso le dio la enorme ventaja de apoderarse de la propia persona de Moctezuma, del gran Huey Tlatoani, o jefe superior de la Triple Alianza, y encarcelarlo en su propio palacio y convertirlo en un rehén. Esa maniobra fue fundamental. Más cuando ya estaba, ya con eso controló totalmente la situación. Es decir, era Hernán Cortés el que gobernaba Tenochtitlan, el que gobernaba México, pero las palabras de gobierno las daba Moctezuma, que se convirtió en una especie de rey títere. Y eso le permite a Hernán Cortés hacer frente al máximo desafío que hay, que es la llegada de la hueste de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez, el hombre enviado por Diego Velázquez para poner fin a la traición de Hernán Cortés. Llega en ese momento. Podemos decir que Hernán Cortés fue el destructor de un mundo y el constructor de otro. Él quería un determinado mundo. Él quería que México fuera una gran potencia en sí, al margen de la monarquía española. Él quiso que arraigaran las poblaciones, quiso traerse pues poblaciones venidas de España para que arraigasen y para que allí se echaran sus raíces, se aposentaran en esa tierra y contribuyeran a poblarla y hacerla próspera. Tuvo un afán del fomento de la riqueza extraordinario, del fomento de los descubrimientos. Se ha dicho que todas las experiencias en el Mar de Colón al final no llegaron a casi nada, pero sí que fueron muy importantes desde el punto de vista de la cartografía, de la hidrografía, de la historia de los descubrimientos. En eso fue una inversión que no podemos minusvalorar. En cualquier caso, las ruinas de aquel imperio mexica se puede decir que fue el mantillo para la construcción de un mundo nuevo, un mundo mestizo en México, y que este mundo mestizo pues es el legado de Hernán Cortés. Darwin fue de joven un aventurero, un hombre intrépido, un magnífico jinete, por ejemplo, y un gran cazador, un hombre con muy buena puntería, un hombre con muchas inquietudes y con muchísima actividad. Yo creo que se le podría escribir perfectamente como un atleta, en realidad. Un joven vigoroso y con magníficas facultades físicas, despierto, y con mucha iniciativa. Es decir, lo contrario de de la imagen que se ha creado de Darwin. Bueno, Darwin en su viaje por Sudamérica ejerció de naturalista, por supuesto, ejerció de paleontólogo, fue un gran paleontólogo, hizo una gran aportación a la paleontología, de hecho casi la mayor de las que hizo en su viaje. Como paleontólogo fue brillantísimo, descubrió muchos fósiles, especialmente de mamíferos sudamericanos, en las costas de Uruguay y de Argentina. No podemos dejar de pasar por las Islas Galápagos. Aquí tenemos un barco fondeado en las Galápagos, un poco parecido al de Darwin. Las Islas Galápagos con todo su esplendor, las Islas Galápagos donde había una diversidad de especies que luego posteriormente contribuyeron, que a Darwin le impresionaron y que influyeron mucho en su pensamiento científico. También diversidad en otras especies, había una diversidad casi por isla, en los reptiles también, en estas iguanas terrestres y también en las iguanas marinas,
que Darwin conoció y estudió y hizo muchas investigaciones sobre ellas, también en el caso de las tortugas. Todas las investigaciones que llevó a cabo en las Islas Galápagos luego resultaron muy importantes para el desarrollo de su pensamiento evolutivo y científico. Pero Darwin, conviene decirlo, básicamente, en el curso de su viaje, Darwin esencialmente es un geólogo y asimismo se ve como un geólogo. Él se considera un aficionado solo como biólogo, casi un friki, que diríamos ahora. Él de lo que cree que sabe es de geología y de hecho su principal labor es geológica y sus principales intereses son de geología y paleontología. Así que aunque Darwin ha pasado un poco a la historia como un biólogo, en su viaje de navegación esencialmente es un geólogo y un paleontólogo con algunos toques de biología. Él mismo dice que no tiene formación biológica y que no es capaz de hacer un buen trabajo como biólogo. Que él de lo que sabe, porque en realidad sabía, porque lo había estudiado, porque había tenido maestros, de lo que sabe es de geología. Por eso le interesan mucho los volcanes, por ejemplo. Estuvo ahí, estuvo aquí, en esta isla, aquí es donde pasó más tiempo, estudiando cosas de volcanes y también de plantas. Y le interesaba mucho, por ejemplo, luego más adelante, cuando siguieron navegando y abandonaron las Islas Galápagos, a Darwin le interesaron mucho los arrecifes de coral y los atolones coralinos. Y de hecho formuló una teoría para explicar los arrecifes de coral y los atolones, que es esta, que se puede ver abajo, que tiene que ver con la subsidencia, el hundimiento del suelo marino, que es en esencia la teoría actual. El viaje es bastante largo, dura de 1799 a 1804, el viaje americano, y bueno, aquí lo tienen marcado más o menos como fue, con esa parada en las Islas Canarias. Luego llega al territorio venezolano, a Cumaná, y bueno, ahora iremos viendo un poco lo que aquí está muy simplificado, pues iremos viendo un poquito el propio viaje. Se le representa de esta manera que a él no le gustaba, es una recreación romántica de su estancia en la selva con Aimé Bonpland, rodeado de todo el aparataje y, bueno, sobre todo demostrando esa nueva afición al trópico del mundo intelectual y científico europeo, hacia algo exótico y que podía resultar, pues casi como decía antes, prerromántico. Y luego, por otro lado, sí destaca, como hará en México, el descubrimiento del mundo inca, del mundo prehispánico, como un gran descubrimiento para la nueva arqueología. No es que antes no se hubiera hecho nada, pero Humboldt es uno de los descubridores para el mundo europeo de la importancia de los restos arqueológicos, sobre todo del mundo andino, sobre todo el limeño, algo del mundo prehispánico colombiano y sobre todo el mexicano. En Guayaquil será otra de las ciudades importantes en su recorrido, y una de las cosas más importantes que hace es que allí escribe el borrador de la geografía de las plantas, que luego se publicará en París ya como una obra definitiva y que será una de sus grandes aportaciones al mundo de la ciencia. Lo que les comentaba antes, sobre todo la capacidad para darse cuenta de la nivelación exacta que ocupan las plantas según su altitud, tanto las plantas silvestres como las plantas, digamos, domesticadas o que utilizamos en el mundo agrícola. Algo que estaba haciendo, por otra parte, este personaje, Francisco José de Caldas, otro discípulo de Mutis, al que pertenece este dibujo, que está en el Jardín Botánico de Madrid también, donde ya hacía, digamos, sus pinitos sobre la posibilidad de esa geografía de las plantas cultivadas en Ecuador y que, de hecho, tendrá contacto intelectual con Humboldt, puesto que compartían esas ideas sobre la geografía de las plantas. Humboldt lo llega a publicar en París de esta forma ya mucho más preciosa, digamos. Les recuerdo que su bosquejo inicial es este. Es verdad que aquí marca a los pintores franceses en qué colores debe ir dibujado, qué tipo de plantas, que tiene que haber unos márgenes que indiquen también presiones atmosféricas, tipo de animales, en fin, multitud de variables que probablemente hoy día se computarían en un ordenador, pero que en ese momento que no existían, pues él intenta representar en una sola hoja toda esa variedad botánica, zoológica
y de elementos que constituyen, digamos, el hábitat de todo ese mundo natural en el territorio del Chimborazo, que es este, y el Cotopaxi, que es este otro volcán. O sea, en el mundo, digamos, andino, volcánico, que él más le impresiona, y de hecho él lleva siempre a gala que fue capaz de subir casi, no llega a la cumbre del volcán Chimborazo, con el que se representará muchas veces en sus retratos, con el Chimborazo detrás, es casi su icono, porque además del descubrimiento científico que hace de la geografía de las plantas, él considera que es el lugar más alto al que un ser humano ha llegado, y entonces lo considera como una hazaña deportiva el haber llegado a esa altura en el volcán Chimborazo, algo que luego le provocará una cierta frustración cuando conozca las alturas del Himalaya. La obra americana será La ruina de Humboldt, será un intelectual rico que se empeña en publicar toda esa obra de una manera extraordinaria, hace publicaciones que actualmente nos vuelven locos porque hay ediciones muy rústicas, ediciones monumentales, ediciones de todo tipo de pelaje y hasta el punto de que esas grandes ediciones, sobre todo las monumentales, hacen que se arruine. O sea, se arruina y en 1827 el rey de Prusia además le está reclamando que vaya como consejero y finalmente, vista que no puede mantenerse en París con los medios propios que tiene, pues ha hecho un gran científico universal, pero casi pobre, o por lo menos considerado por sí mismo como casi pobre. Tiene una pequeña escapada, una vez ya instalado en Prusia, y es que el zar Nicolás I, en 1829, 2 años más tarde de instalarse en Prusia, le invita a través de un ministro que era de origen alemán, Georg von Kankrin, a buscar diamantes en lo que llamaban entonces Asia Central, que era llegar hasta la zona de los montes Altai. Precisamente una zona donde actualmente se ha encontrado pues, un resto paleoantropológico muy importante. Y efectivamente pues, hacen ese recorrido, no es de la intensidad, ni de la densidad, ni de la importancia del viaje americano, pero bueno, le permite de alguna manera en su mentalidad geográfica, en su análisis sobre la geografía de la Tierra, bueno, tener un punto de comparación entre una zona más oriental y el mundo americano. Llegará al final de su vida publicando esta serie de obras, que es el Cosmos, publicará en vida 4 tomos y el último saldrá de manera póstuma poco después de su muerte, en 1859, precisamente el año en que su discípulo Charles Darwin pues, estaba publicando El origen de las especies. Decidió desde muy pronto que él iba a ser misionero y quería serlo en China, extrañamente un lugar bueno, pues bastante conocido, en el que no había nada que descubrir porque él no tenía vocación de explorador, pero China le llamaba mucho la atención. Lo que ocurre es que no pudo en ese momento ir a China pues simplemente porque las fronteras se cerraron. Se cerraron porque había una guerra, la primera guerra del opio, la famosa guerra aquella, hubo 2 guerras del opio, o casi 3 se podría decir, es como las carlistas, se repetían de vez en cuando, ¿no? Y bueno, pues no pudo ir allí, y entonces decidió que él de todas maneras se iba y se largó con 28 años a Ciudad del Cabo, donde desembarcó en 1841. Bueno, desembarcó para fundar una serie de misiones cristianas, en nombre de la Sociedad Misionera de Londres, protestante, ¿no? Y, bueno, llevarla a la labor. Él tenía una idea en ese momento muy peculiar y muy particular, que era desarrollar una labor misionera que definía como las 3 Cs: cristianismo, comercio y civilización. Eso es muy inglés, es muy británico. Cristianismo, comercio y civilización. Pensaba que a través del comercio, a través del intercambio de mercancías y de materias primas, podía entrar el cristianismo y también podía entrar una civilización cristiana que él consideraba la superior a todas, ¿no? Y se dijo a sí mismo una frase que quedó casi grabada en esa época: abriré una ruta en el interior de África o moriré. Siempre le quedó esa herida en la parte superior del brazo y siempre la enseñaba. Se quedó, yo creo que en el fondo el que le hiriera a un león ni le atacara a un león y consiguiera matarle le cambió la vida. Le cambió la vida y le cambió la concepción de su papel en África, porque yo creo que le despertó aquello un sentimiento de aventura y de orgullo que siempre llevó adelante. Bueno, en uno de esos viajes, en esa primera estancia en África,
descubrió el lago Nagami, un lago de aguas salitrosas, lo que le valió la medalla de oro de la Royal Geographical Society, que es la más prestigiosa sociedad de geográfica y de exploración, o era, del mundo, y lo sigue siendo, yo creo, ¿no? Aunque ahora se dedica a otras cosas, a ecología, a medio ambiente y tal. Y regresó de esa primera etapa viajera a Inglaterra en 1852. Ya era un hombre muy famoso. Conocido. Había editado un libro que se llamaba Viajes misioneros y descubrimientos de África, y su faceta exploradora ya le picaba bastante, tenía ganas de volver. Había leído en Heródoto que había un lugar perdido en el centro de África donde nacían las 5 fuentes, las 4 fuentes sagradas de los 4 grandes ríos, y entre ellos estaba el Nilo, y decidió que seguía para allá, ¿no? Y a finales de agosto de 1872 se puso en marcha en el que sería su último gran viaje. Le acompañaban 56 africanos, y entre ellos 2 de sus más queridos sirvientes, que se llamaban Chuma y Susi, ¿no? Llevaban 2 asnos para que él no se fatigara caminando y pudiera subir a los asnos, y 10 vacas para proveerse de leche, porque se consideraba que la leche de vaca era muy eficaz contra la disentería, de lo que había muerto su mujer unos años antes, ¿no? Pero en noviembre, salieron en agosto, volvieron otra vez a atacarle las hemorroides, y los dolores le obligaban a detenerse, y ya no podía casi ni montar. Tuvo accesos de malaria, que pudo combatir con quinina que le había dejado Stanley, ¿no? Pero sin embargo la disentería le afectó de pleno. Además, las 10 vacas y uno de los asnos habían muerto por la mosca sese. Las había matado la mosca sese. Solo quedaba un asno, poca comida y leche que podía ir comprando en algunas aldeas, pues comprando cabras de leche, ¿no? Pero se confundió en el camino, llegó al lago donde pensaba que nacían los 4 grandes ríos, los ríos sagrados, las 4 fuentes sagradas, pero llegó a la parte del noreste y él quería ir al sur. Le atacaban las sanguijuelas, las serpientes, los cocodrilos, los mosquitos, las hormigas rojas. Es terrible. Los relatos que hace en ese momento en sus últimos diarios sobre África dan ganas de no ir a África nunca, en ningún caso, ¿no? Y él, sin embargo, pues seguía ahí el hombre. Cada vez estaba peor. En el mes de diciembre llegó a ese lago, y en el día 21 se instaló en una pequeña aldea en Chitambo, en donde sus sirvientes le construyeron una cabaña. Apenas ya escribía, y el 27 de diciembre escribió sus últimas 3 frases. Estoy completamente desfallecido. Descanso y me despierto recobrado y envío a comprar cabras de leche. Estamos en las orillas del río Molilambo. Eso era en la parte de Zambia, muy cerca ya de la frontera con Zimbabue, ¿no? En la mañana del 1 de mayo, había dicho en diciembre, era abril, ¿no? En la mañana del 1 de mayo sus sirvientes le encontraron muerto, arrollado y apoyado en su camastro en posición de rezo. En Lawrence de Arabia, a mí hay una frase que me gusta mucho, que él aplicaba a su camello, que decía: es fácil sentarse en el lomo, pero muy difícil entenderlo. Esto lo decía de los camellos, y nosotros lo podemos aplicar muy bien al propio Lawrence de Arabia. ¿Qué nos explica a ese hombre que vivió de esa manera heroica, aventurera, que tuvo ese momento fugaz, esos 2 años que pasó implicado en la Primera Guerra Mundial, comandando, de alguna manera liderando o inspirando la revuelta árabe, ¿no? ¿Qué nos explica que luego volviera al silencio, volviera a la oscuridad un poco de la que había salido y muriera un poco, no un poco, sino completamente en el anonimato, ¿no? En un anonimato buscado, ¿no? Después del estudio de los castillos en Oriente Medio, consiguió una beca del Ashmolean Museum de Oxford para incorporarse a una de las excavaciones punteras en ese momento, una de las excavaciones arqueológicas punteras en Siria, que era en Carchemish, en el norte de Siria, cerca al lado del Éufrates. Y se fue a excavar allí. Imagínense qué aventura para un joven muchacho inglés. Bueno, en realidad él era galés. Él era galés porque nació en Gales, pero para un chico británico irse de repente a unas excavaciones en Siria. Se fue allí y estuvo excavando durante 2 años, en 1912,
En 1914 estuvo excavando con algunos de los mejores arqueólogos de la época allí en Siria. Aprendió muchas cosas, aprendió sobre todo a relacionarse con la gente. Muchos de los trabajadores en las excavaciones eran beduinos y él allí trabó contacto con el mundo beduino y con la forma de pensar y la forma de ser, que no era fácil de esa gente, ¿no? Estuvo allí en Karkemish y hay gente que no lo ignora esto, pero él hizo un salto a Egipto y estuvo excavando con Petri, con uno de los grandes egiptólogos de la época. Estuvo excavando allí con Petri. Luego volvió a Karkemish y allí siguió su trabajo. Esa ruptura interior entre las promesas que hacía, lo que estaba obligando a hacer a la gente y lo que sabía que iba a pasar de verdad, le amargó toda su vida. De hecho, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, cuando los árabes e ingleses conquistan Damasco, a Faisal se le pone en el trono de Damasco durante una época, pero después se le saca de allí, solo quedan los franceses, Siria. Lawrence siente un profundo asco de sí mismo, un asco de sí mismo que es metafórico, ¿no? en muchos aspectos. Es el traidor, el hombre que ha traicionado a sus amigos, el hombre que ha sudado, ha combatido junto a una gente a la que después ha traicionado, y eso le amarga el resto de su existencia. Es difícil saber si todo eso, ¿qué hubiera sido de Lawrence? Saben que Lawrence murió en un accidente del que se ha dicho que pudo haber alguna mano negra, que pudo haber sido algún tipo de atentado. En realidad lo que sabemos es que se mató en un accidente de moto y que no hay nada más que la casualidad en ese accidente. Es verdad que murió en 1935, en una época en que el mundo se dirigía ya a la Segunda Guerra Mundial, en un mundo en el que el nazismo los fascismos estaban ya en auge. ¿Y qué hubiera sido de Lawrence de Arabia de no haberse matado en ese accidente de moto? Lo hubiéramos visto en misiones secretas, lo hubiéramos visto otra vez como un héroe, probablemente no. Lawrence de Arabia tuvo suficiente con lo de Arabia, con la revuelta árabe, y a partir de entonces lo único que quiso fue desaparecer. Esa idea del héroe que se da por extinguido, que considera que lo que ha hecho no ha valido la pena y que solo quiere desaparecer en el anonimato, es muy atractiva. Es otra de las cosas que nos hace tan atractivo a Lawrence de Arabia. De los años 50 a los años 65, con los recorridos que hicieron, que fue Mediterráneo, fueron poco a poco, digamos que asomando la nariz un poco más allá. Empezaron por el Golfo de Marsella, la Provenza, los barcos romanos, luego a Italia no se acercaron mucho porque los italianos no los veían con muy buenos ojos, luego estuvieron en Túnez, claro, Túnez entonces era colonia francesa, luego fueron a Egipto, descubrieron lo que eran los sitios a donde yo no sé si podremos volver a bucear, a Hurghada, Sharm el Sheikh y todas estas cosas que yo estaba allí hace 6, 7 años buceando y ahora ya es un poco más complicado después de las últimas historias. Y luego toda esa zona hasta Madagascar. También estamos hablando de la República Malgache, hoy independiente, pero también fue colonia francesa. Entonces se movieron siempre por aguas un poco bajo el amparo de la bandera francesa en los primeros años. Algunos lo recordarán, porque hay aquí muchas personas de mi generación y unos pocos meses más, algunos, de críos. Yo recuerdo que a todas las tías, tíos, cómprame chocolatinas Nestlé.
cómprame, hoy te compro esta. No, no, cómprame las más pequeñas, pero en vez de una grande, cómprame 4 pequeñas. Porque así yo tenía 4 cromos. Y claro, los cromos de esos álbumes, el de la derecha, las grandes maravillas del universo, fueron temas. Y ahí empezó en España a aparecer la divulgación de Cousteau. Pero es que el de la derecha, el de la izquierda, perdón, los misterios de las profundidades submarinas, que es, esa foto está repetidísima, con las antorchas, aquella especie de cadena de buceadores, etc. Ese fue la versión española de una colección de cromos francesa con el álbum que naturalmente todos los críos teníamos. En estas épocas se descubrieron cantidad de especies, se descubrieron cantidad de cosas, se divulgó, se enseñó, había cosas que naturalmente no se conocían. Se empezó a filmar ya con vistas al espectáculo, estaríamos ya hablando del final de los 60, con aquellas jaulas para echar comida, para traer tiburones y hacer fotografías. De vez en cuando se falseaba información. Hay aquí un submarino alemán de la guerra a 40 metros de profundidad. Hoy cualquier buceador que haya buceado 3 veces dice, mire usted, que es que eso está a 10 o 12 metros de profundidad en aguas transparentes, porque tenemos la superficie ahí pegada. Pero la contrapartida, estas fotos también le crearon problemas, porque le crearon problemas en los momentos, primero con los arqueólogos y luego con los biólogos y los naturalistas, porque entonces ya se había creado la Asociación Mundial para la Protección de la Naturaleza. Y cuando estas fotos se publicaron, pues naturalmente pusieron el grito en el cielo, y con razón. Pero estas fotos se hicieron cuando se tomaron imágenes para aquel libro que hemos visto antes de Galápagos. Pero claro, esto no es presentable. Pero esto es de los años 60-70. La inmersión y la imaginación, aquí es cuando empiezan a explotar todo ese mundo, las sirenas, las cosas, los hombres peces, todo ese tipo de cosas, que fue una película, aquellas fotos. El Cousteau al que nunca verán rodeado de equipo científico de trabajo. Volvemos a lo de antes, la personalidad individual, el gran poder de la imagen personal.